Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de cómo está afrontando la empresa privada, las industrias, sobre esta falta de energía, sobre estos cortes tan extensos. Y ahí la CAPEIPI hace una propuesta bastante interesante sobre modificar un poco la jornada laboral para que se pueda ser más productivos en medio de estos apagones. Así que es interesante la propuesta que hace Francisco Vergara, la vamos a escuchar a las 8:45. Así que amigos, quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana y vamos con nuestro primer tema que tiene que ver con el conflicto armado interno y el ecuaterrorismo. Y voy a leer una parte del artículo que Hugo Espín escribe para la revista Plan B, la revista digital Plan B, que por cierto les invito a leerla. Se titula así: El ecuaterrorismo más allá del conflicto armado interno. Lo que hoy estamos viviendo, dice Hugo Espín, es un verdadero terrorismo con la ejecución de atentados en el territorio nacional. No solo es la violencia en las cárceles y la actividad delictiva en las calles, sino que el Ecuador entero ha experimentado una serie de atentados en todo sentido. Bueno, desde que se declaró a inicios de este año hubo este conflicto armado interno, pues muchas cosas han corrido bajo el puente. Gracias, doctor Hugo Espín, por estar con nosotros. Hugo Espín es abogado, articuliza también en Plan B y bueno, nos habla de lo que está pasando en nuestro país, que es bastante preocupante. La anterior semana estuvimos prácticamente en crisis con estos incendios amplios que daban de manera simultánea. Lo que vimos en la capital fue realmente de terror. Eran escenarios apocalípticos, ¿no? De estos incendios provocados qué daño se hace a la naturaleza, a las personas que lo perdieron todo, lamentablemente, a otras que estuvieron muy cerquita del fuego, que estuvieron en esas horas del pánico. En todo caso, más allá de esto, hay la hipótesis que se maneja de manera oficial que fueron incendios provocados, que se generaron de manera simultánea, que son personas que sin escrúpulos, no sabemos qué trasfondo, si es político o qué está pasando, pero tienen un objetivo bastante claro y es el hacer daño, entre otros, claro. eh, ¿Cómo vemos esas acciones y que el mismo presidente ha dicho ahora tienen que ser catalogadas como terrorismo en realidad? Porque no es solamente un acto de piromanía, es un acto terrorista lo que ha estado pasando. Gracias, Hugo, bienvenido. Y bueno, ¿cómo evalúa todo lo que ha pasado en estos meses, en este año, desde la declaratoria de este conflicto armado interno hasta ahora estos actos terroristas que estamos viviendo? Muy buenos días, muchísimas gracias, siempre un honor estar aquí. Bueno, realmente yo había hecho algunas reflexiones sobre este conflicto armado no internacional que nosotros tenemos, el famoso CANI, que se le denominó por sus siglas, pero en realidad lo que se hizo fue calificar a 22 grupos terroristas en el Ujú. Ecuador, establecer que había un ataque sistemático en contra de la estabilidad del Estado, de la estructura del Estado, en contra de las entidades de seguridad del Estado. Pero que hemos tenido en la práctica durante estos 10 meses de combate contra estos grupos terroristas, una serie de detenciones de gente armada, desarticulada, que se les vincula a hechos delictivos no terroristas. Entonces, creo que el concepto está mal llevado desde su génesis, cuando nosotros hacemos una calificación de actos terroristas, pero no entendemos que Claro. un acto terrorista implica que este grupo terrorista forme células con un fin específico para desarticular a la seguridad estatal, para desarticular la respuesta del Estado frente a ciertas emergencias o para simplemente generar estados de conmoción o alerta como los que vivió Quito la semana pasada. Nosotros no podemos ser ciegos a que hay coincidencias de orden político que Claro. generan una serie de incidentes muy similares a lo que pasó en Brasil con la quema de las quemas amazónicas que tuvo que enfrentar el gobierno de Bolsonaro, o lo que sucedió en Argentina o en Chile, ¿sí? De sistemáticas ataques a las ciudades justamente mediante el provocar incendios forestales y que aquí lamentablemente han sido catalogados como tal, porque Fiscalía ha iniciado acciones judiciales Ujú.
por quemas forestales. Entonces, las personas que están enfrentando en este momento acciones judiciales en su contra es por quemas forestales, porque no se ha podido por parte de la institución de Claro, investigación, que es la Policía Nacional en primera instancia, el poder estructurar que estas acciones fueron terrorismo. actos de O sea, por terrorismo. más que el presidente diga tiene que juzgarse, tampoco es tan fácil porque hay leyes que lo impiden, ¿no? Sí, y en los fiscales se van a quedar con la información que reciben. Claro. Entonces, si nosotros no podemos articular a estas personas con un grupo de delincuencia organizada calificado hoy como terrorista, si no se puede estructurar esta acción con una tendencia política que busca desestabilizar al gobierno o mostrarlo, porque este es un gobierno de reelección, no nos olvidemos que es un presidente que acaba de lanzarse a una reelección y que tiene, de acuerdo a los porcentajes de intención de voto, tal vez una buena expectativa de poder Ujú. recuperar, volver al poder ya en un periodo completo. Entonces, las acciones de desestabilización del gobierno, las acciones de mostrar a un gobierno débil, mostrar a un gobierno incompetente frente a las necesidades del país, evidentemente tiene que haber un trasfondo político, pero si la investigación no puede atar, no puede unir estos Así vasos es. comunicantes entre la acción que se ejecuta en territorio, con la intención política, con la vinculación a las acciones, más allá de lo que puedan decir las redes sociales, la fiscalía va a seguir juzgando lo que se le presente, que son quemas forestales. Que yo en este momento, por ejemplo, no he escuchado que se haga un metaperitaje para que pueda determinar cuánto le costó al Estado ecuatoriano el despliegue de dos helicópteros de Fuerza Aérea para que pueda hacer el combate de los incendios, el despliegue de los helicópteros de la policía y de los propios bomberos, cuánto le ha costado la movilización de personal y lo más grave de todo, el daño ambiental causado tiene que ser de alguna manera cuantificable para poder determinar la reparación integral que estos pirómanos o que estos terroristas generaron en contra de la ciudad. Además, hay un tema que tiene que ser analizado de una manera profunda, que es, no fueron hechos aislados, es decir, Así es. Y no no se fue solamente en Quito, fue en todas las exactamente. provincias del país, ¿no? Se da en la Sierra Central una secuencia de incendios forestales de muy difícil control, ¿sí? En áreas críticas, en momentos críticos, ¿sí? Y todos en simultáneo, ¿no? Entonces, no es un hecho que pueda manejarse y no debe manejarse como capturamos al señor que estaba con la caneca de combustible y hasta ahí llegó la investigación. De hecho, el famoso Iker Crímenes nos obliga a ir muchísimo más atrás. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál Claro. era su manejo económico? ¿Tuvieron un incremento patrimonial? ¿Recibieron depósitos? ¿Qué pasó con ellos antes de los eventos, durante los eventos e inclusive quién está financiando sus defensas? ¿Cómo se está manejando las cosas? Entonces, nosotros hemos visto, como digo, desde que arrancó este conflicto armado no internacional, una secuencia de hechos violentos que siguen siendo juzgados en inicio. Ujú. Recordemos que tuvimos cerca de 10.000 detenidos, todos por terrorismo, pero en la práctica salieron de los 10.000, más de 9.600 salieron de forma casi inmediata porque no se configuraban hechos de flagrancia en unos casos y en otros no se podía vincular a un acto terrorista o no se les podía vincular a estos grupos calificados como terroristas de forma directa. Entonces hay un divorcio muy peligroso entre lo que es la acción en Claro. territorio por parte de Fuerzas Armadas y Policía que todos los días hacen un gran esfuerzo, que es imposible de no reconocer el trabajo que realizan las instituciones del orden en la calle, pero de igual manera son ellos los primeros en presentar sus quejas, su protesta, porque en la parte de judicialización detienen a cientos de personas e igualmente quedan libres. Ahí el día de ayer justamente se detenía una persona con 30.000 municiones. O Wow. sea, por Dios, pensemos, ¿para qué está destinado 600 alimentadoras, 30.000 municiones, un número indeterminado todavía de fusiles de asalto? Entonces, esto no son hechos aislados, y si se sigue manejando simplemente como tenencia de armas, municiones y explosivos, ¿sí? Seguimos desnaturalizando ¿Qué la está naturaleza de este fallando? ¿El conflicto. sistema judicial? ¿Son las leyes? ¿Qué está fallando, Hugo? Yo creo que hay una desarticulación, porque aquí debería haber una gran mesa nacional. Si estamos en un conflicto armado no internacional, deberíamos estar sentados todos en esta mesa Ujú. para decir, función judicial, ¿sí? Esta es su obligación.
Esto es lo que nosotros esperamos de ustedes. Esto es lo que nosotros estamos produciendo como policías. Y si tienen falencias, policía y Fuerzas Armadas, la función judicial, la fiscalía es la llamada a decir, ustedes no me están entregando los insumos necesarios para que se pueda combatir el terrorismo nacional. Si calificamos a terroristas, calificamos a grupos, pero no tenemos un combate, no hay una desarticulación de células terroristas. Y durante todo este tiempo no hemos escuchado que ningún Nada. grupo de delincuencia organizada haya sido neutralizado. Se han detenido dirigentes, como hoy día se llaman blancos de alto perfil, ¿sí? Blancos de mediano interés, ¿sí? O blancos de alto interés. Entonces, si tenemos esto, deberíamos tener ya por lo menos desarticulado la parte financiera, no se lo ha hecho. Se ha desarticulado la Así parte es. logística. Se sigue viendo que se dan golpes duros, pero el ingreso de este material es imparable. Entonces, hay algo que se está haciendo mal. Y hay que entender que no es Claro. necesario que tengamos ministros parados en la zona cero viendo cómo se queman los árboles para determinar que están haciendo su trabajo. Lo importante es neutralizar las acciones de estas personas y poder dar con el paradero de los orígenes de quienes están causando este daño al país. Importante esta reflexión que nos hace el doctor Hugo Espín, abogado penalista, y hacemos esta reflexión sobre este conflicto armado no internacional en el Ecuador. Y bueno, usted apunta algo muy importante, Hugo, en su artículo en Plan B, en donde menciona que dice con la declaración de este conflicto armado no internacional, entra en juego obviamente reglas determinadas por el marco jurídico que obliga, por ejemplo, tanto al Estado como a los grupos armados a cumplir normas específicas como, por ejemplo, la protección de los civiles, la prohibición de ciertos tipos de armas y tácticas, y eso obviamente no existe. Porque no hay un interlocutor entre unos y otros. Es decir, Además, nosotros decimos, tenemos un grupo terrorista al frente, hagamos un símil con lo que sucede entre Hamas e Israel, ¿sí? Israel tiene un enemigo que declara blancos y objetivos y que tiene como determinación final la desaparición del Estado de Israel. Entonces, todo el esfuerzo bélico se focaliza sobre la neutralización de estos grupos o de estas milicias armadas que ponen en riesgo la existencia del Estado, ¿sí? Y las acciones son claras, determinantes y contundentes. Pero cuando nosotros calificamos de terroristas, por ejemplo, por decir algo, de entre los 22 grupos que están a los lobos, ¿sí? Y seguimos deteniendo a cualquier persona con un tatuaje que diga está vinculado al GDO Los Lobos. Si ya le decimos GDO, estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada, ya no es un grupo terrorista y estamos hablando de un tipo de combate diferente. Entonces, efectivamente, es un tema delincuencial, de delincuencia organizada transnacional e internacional, que no tiene nada que ver con terrorismo. Si hablamos de terrorismo, el objetivo principal es la neutralización ujú, de esta célula terrorista, pero no hemos podido determinar cómo están claro, operando, dónde están operando, cuáles son las acciones, cuáles son los objetivos políticos, militares o sociales que se buscan, más allá de las acciones de lo que se considera realmente narcoterrorismo, que es para permitir el trabajo del narcotráfico, se claro. ejecutan acciones de pánico contra la ciudad, contra la población o contra ciertos segmentos de población para hacer entender, por ejemplo, que con los ataques al puerto de Esmeraldas o con los ataques que se dieron en la ciudad de Esmeraldas, nadie puede pelear con los tiguerones porque tienen el control del Así es. territorio. Entonces, son elementos que demuestran que hay acciones de terrorismo, pero vinculados al narcotráfico. Entonces, ¿dónde tenemos que focalizar las acciones de combate? ¿Por qué no se han militarizado hasta el día de hoy los puertos? ¿Por qué no tenemos un pleno control de lo que entra y sale en las líneas de carga en el Ecuador? ¿Por qué no se han puesto sistemas de monitoreo, de radiografía de los contenedores de doble fondo, de búsqueda más minuciosas? Y Así sabemos es. que la droga que llega al Ecuador llega por las fronteras verdes y se exporta por las fronteras azules. Entonces, ¿dónde está realmente la focalización del esfuerzo? Entonces, ¿no tenemos más allá que un show mediático o es simplemente la necesidad de esta parafernalia militar y policial que tenemos en las calles desplegada diciendo, estamos combatiendo? Pero los resultados dicen lo contrario. Y dicen lo contrario, ¿y a qué se debe, Hugo, a su criterio? Falta decisión política, falta, bueno, ¿qué es lo que falta? Falta presupuesto, falta decisión también de las autoridades locales. ¿Qué es lo que está pasando? Yo he visto con mucha preocupación una ministra del Interior muy preocupada de un juicio político, pero ausente durante una crisis gravísima que vivió el país, Quito en Ujú. particular.
¿sí? Cuando hablamos de terrorismo, tenemos que tener coercionados a los ministerios, Claro. tener claro los objetivos de búsqueda, tener claro que las acciones de los sistemas de inteligencia del país tienen que estar direccionados específicamente para la neutralización de todos estos elementos que conforman los grupos terroristas, la logística, el financiamiento, la formación de las milicias, el reclutamiento de estas milicias, ¿sí? Y precisamente el despliegue de las milicias. Si es que no Así es. existe esto, no hablemos de terrorismo, hablemos de delincuencia y hablemos de una delincuencia que tiene que ser combatida de otra manera, totalmente diferente al esquema de terrorismo. El Ecuador tenía en su momento un grupo que era el GEO Ecuador del Ejército como respuesta final a los actos de terrorismo. No es un grupo contraterrorista netamente. Ujú. Su equivalente, el Grupo de Intervención y Rescate en la Policía Nacional, que está focalizada justamente para la lucha contra esta delincuencia violenta, organizada, estructurada, transnacional, que tiene una connotación de milicias Ajá. guerrilleras, de milicias terroristas. Es algo muy Entonces, especializado. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para eso? Que el componente de inteligencia también cumpla con su determinación de objetivos y blancos claros. Todo esto hasta el día de hoy, tal vez en aras de este plan Fénix, que es tan desconocido como la propia ave Fénix, eh, sea uno de los pilares fundamentales para volver a analizar, es decir, ponerlo sobre la palestra de discusión, es decir, qué estamos haciendo y hacer una evaluación de todo lo que ha habido Ujú. durante este tiempo, no por resultados que son cuantificables, que es lo que le ha gustado últimamente al gobierno y a las instituciones del orden. ¿No? Tenemos 15.000 detenidos, ok, pero paró la delincuencia. Tenemos 50.000 fusiles, 300 toneladas de droga. Sí. ¿Realmente es droga todo lo que se ha cogido? Yo sigo haciendo siempre este cuestionamiento. ¿Es realmente droga? Sí, tenemos toneladas y toneladas. Se han hecho pruebas para verificar la pureza de estas sustancias que se incautan, ¿sí? Versus lo que realmente sale de los puertos. Cuando hay 300 kilos que son detenidos en un puerto, 10 muertos inmediatamente. Se Así cogen es. 22 toneladas debajo de una trinchera y no pasa absolutamente nada. No pueden dar ni con el dueño de la propiedad donde se estaba guardando 22 toneladas de droga. Multipliquemos 22.000 kilos por $30.000 del kilo, de acuerdo a la información que proporciona la DEA o las Naciones Unidas como un referente de costo del valor internacional de los alcaloides, ¿sí? Y vamos a encontrar que estamos hablando de cifras multimillonarias. Así es. Entonces son estructuras criminales enormes y hay que entender que la lucha contra estas estructuras no puede hacerse de manera regular. Si nosotros desplegamos fuerzas especiales para trabajos ordinarios, perdemos la razón de ser de estas fuerzas especiales. Sí. De la misma manera que si desplegamos un esfuerzo enorme en contra del terrorismo, pero lo hacemos ordinario, se convierte en simple delincuencia y los resultados son los que tenemos en este momento, ¿no? Cientos de miles, o sea, tener miles de detenidos, cientos o miles de detenidos, perdón, sí, pero que inmediatamente vuelven a las calles. Entonces no se está trabajando de manera coordinada y de acuerdo a la situación, porque si se declara este conflicto armado interno, se tiene que obrar conforme a ello, ¿no? Claro, porque entramos de un sistema donde prevalece el accionar y el concepto del despliegue militar, ¿sí? Para la neutralización de una amenaza contra el Estado, contra la supervivencia del Estado, contra el poder tener áreas liberadas por Ujú. control de estos grupos armados. Entonces, hay un concepto diferente de despliegue que es, eh, digamos, contrario a lo que significa la lucha contra la delincuencia organizada, que son líneas Claro. diferentes que tienen que ser entendidas plenamente por los ministerios del ramo, ¿no? Por el Ministerio de Defensa cuando despliega sus fuerzas, por el Ministerio del Interior cuando despliega a la Policía Nacional y fija los objetivos de búsqueda. Ahora, ¿qué pasa también con los temas de inteligencia? ¿Está fallando también allí algo que pasa con miembros infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Bueno, nosotros no podemos olvidarnos que esta historia es antigua, ¿no? Había un corrido que saltó a la palestra pública del fallecido Telmo Castro, un capitán de las Ujú. Fuerzas Armadas del Ejército que estaba vinculado al cartel de Sinaloa, que en un corrido mexicano le hacían una apología de su fortaleza interna. Entonces eso generó en el Ecuador una preocupación enorme sobre qué es lo que estaba pasando. Pero los procesos de depuración reales de las personas vinculadas a grupos organizados, a delincuencia, a narcotráfico, no se han realizado. Tenemos nosotros que el sistema, por ejemplo, de la policía de asuntos internos se focaliza por
por problemas menores, es decir, tenemos problemas de conducta profesional más Ujú. que de una contrainteligencia para Wow. determinar dónde se encuentran estas personas vinculadas, dónde están aquellos como casos como los que saltaron en Metástasis, que cómo no pudieron haber tenido alertas en la policía cuando un funcionario policía, un servidor en el grado de mayor tenía en su cuenta 16 millones de dólares y nunca saltó una alerta, ¿sí? Es Y increíble realmente. entonces, este tipo de cosas son las que nosotros deberíamos tener en este momento una prioridad fundamental en depurar las fuerzas del orden, en tener una estructura clara al interno y hacia afuera. Yo creo que en este momento hay un nuevo mando institucional, eh, un mando que tiene mucha experiencia en la Ujú. parte operativa, que es un comandante de territorio, es un comandante que ha estado al frente del personal policial, pero que también tiene que ser estratégico en su toma de decisiones, porque solamente estar al frente en territorio es importante para motivar a la gente, pero es más importante que la gente sepa que Claro, cuenta con todo el respaldo legal en su accionar, porque tenemos manuales que fueron emitidos por decreto ejecutivo en que cinco se días, actualizaron. ¿sí? Pero que en la práctica no suple lo que dice la ley. Así es. Y los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional tendrán que responder por cada una de sus acciones ante un juez de derecho cuando hieren o matan a una persona, sea o no sea terrorista. Entonces, tenemos que entender que hay una serie de procedimientos que tienen que ser entendidos, que tienen que ser manejados y como decía, tienen que ser conciliados entre todos los actores del sistema de gobierno, no del gobierno como ejecutivo, Así es. sino del sistema de gobierno, es decir, de todos los actores que son políticos y no políticos, pero de los que dependemos nosotros para nuestra seguridad. Amigos, estamos terminando esta entrevista con Hugo Espina, abogado penalista, experto en estos temas también de defensa nacional. Y hablando de lo que pasó, Hugo, para concluir también este tema de los incendios, de este terrorismo ecológico que usted lo ha mencionado, también llamó la atención uno de los tweets que escribió el expresidente Correa como una premonición, ¿no? En donde mencionaba sobre la proliferación de la violencia y cómo prácticamente era un manual de cómo generar el caos. Bueno, hace muchísimos años salió un manual de terrorismo urbano, el manual de Mayanguela, que era una de las líneas bases de lo que fue después el Foro de Sao Paulo, que recogía esta lucha desde las ciudades hacia el territorio para la toma del control entonces ahí había una serie de acciones que se determinaban o que se estructuraban justamente para poder causar caos, para desestabilizar a los gobiernos. Yo había dicho justamente esta premonición, esta visión futurista del expresidente debe ser un motivo de análisis en profundidad, porque Claro. si es que este es un llamado o una alerta para que se activen estos llamados centros de defensa de la revolución o que se activen grupos o células, le corresponde a la inteligencia militar y policial, principalmente policial, el Ujú. poder dar con estas estructuras, porque como decía, no solamente es cuestión de una persona que salió corriendo con una caneca a botarle gasolina con aceite, es Así decir, es. una mezcla específica para causar un incendio forestal, sino que hay que analizar quién le capacitó, cómo se movilizó, con qué coincide, con qué movimientos políticos coinciden, de dónde nace la motivación, cuál es el objetivo de causar esto. No es una forma de medir también la capacidad de respuesta del Estado, tal como hicieron en el 2019 cuando se incendió todo el país y el responsable quedó en impunidad, o como pasó en el 2022 cuando volvieron las acciones para disparar a todos los sistemas de seguridad y tomarles el pulso, saber Así hasta es. dónde pueden llegar. Si nosotros no tomamos acciones diferentes, vamos a volver a repetir la historia. Y ya tenemos que aprender de todo lo que hemos vivido como país. Y uno de ellos es que justamente para poder evitar que se vivan estos momentos, es que hay que determinar las estructuras y neutralizarlas antes de que proliferen o empiecen a operar como ya sucedió en el 2019. Sí, sí, lo que ha pasado, no podemos ser tan ingenuos, no es una casualidad y bueno, ojalá se pongan pilas las autoridades y se pueda investigar como se debe. Gracias al doctor Hugo Espín, gracias por conversar con nosotros sobre ese tema tan importante. Muchísimas gracias.